Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Ellín. Hoy es jueves 4 de junio. En la pasada madrugada, a la 1:40 aproximadamente, se alertaba a los servicios del 112 porque en estas inmediaciones hubo una reyerta que se saldó con un navajazo por arma blanca, en el que la víctima fue llevada al centro de salud y después posteriormente al hospital de Albacete. Aún se ven algunos de los restos de sangre que en esta reyerta que se saldó con esas heridas por arma blanca que le hicieron a la víctima, y se saldó con 2 detenidos que han sido puestos a disposición judicial. Una riña se salda con un apuñalamiento y 2 detenidos entre la Plaza Santana y la calle Juan 23. El herido está ingresado en el Hospital General de Albacete en estado grave. El Gobierno regional decide no permitir la vuelta a la normalidad en las residencias y no permitir visitas porque, según ha asegurado el consejero, no estamos preparados para las visitas. Para afrontar la pandemia, Castilla-La Mancha ha realizado más de 4.500 nuevas contrataciones, lo que supone más de un 15% del total de la plantilla del Sescam. El Consejo de Gobierno aprueba la financiación de casi 60 millones de euros destinados a la prestación de los servicios sociales y a la ayuda a domicilio. Los datos del paro del mes de mayo en la comarca Campos de Ellín reducen el desempleo gracias a las medidas de confinamiento, a la vuelta a la actividad empresarial y a las campañas agrícolas. En la pasada madrugada, en estas inmediaciones entre la calle Perla, la Plaza Santa Ana y la calle Juan 23, hubo una reyerta, hubo un resultado de esa reyerta de un herido por arma blanca, un varón, y también 2 detenidos. Fue en estas inmediaciones, en las inmediaciones de la Plaza Juan 23, siendo trasladado al inicio al centro de salud y posteriormente al Hospital Universitario de Albacete, donde en la actualidad se encuentra ingresado. Se ha procedido a la detención de los 2 varones, estando las investigaciones en curso por la Policía Nacional de Ellín. En las actuaciones también ha colaborado la Policía Local, y las detenciones fueron entre la Plaza Juan 23 y la Plaza Santa Ana, así como también en la calle Perla, donde aún se ven, en esta mañana, aún se ven restos de sangre. A la 1:31 de la pasada madrugada, una llamada al 112 alerta de una reyerta entre varias personas en la calle Mesones con la Plaza Santa Ana. Como resultado, un varón de 33 años resulta apuñalado en la espalda y en el abdomen. Los 2 agresores huyen por la calle La Perla, siendo al final detenidos los 2 hombres en la calle Juan 23 y en la Plaza Santa Ana, sobre las 4 menos cuarto de la madrugada. El herido fue trasladado al Centro de Salud número 2 de Ellín para ser asistido. Debido a la gravedad de sus heridas, se derivó inmediatamente al Hospital General de Albacete, donde continúa ingresado en la unidad de reanimación del Servicio de Anestesia del Hospital General en estado grave. La Policía Nacional continúa realizando la investigación del suceso. En la detención de los agresores también participó la Policía Local. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha indicado hoy en la sesión plenaria que se ha celebrado que el Sescam había llevado a cabo más de 4.500 nuevas contrataciones, lo que supone más de un 15% del total de la plantilla. Llegado este momento, creo que es bueno dar una serie de datos reales, de estos datos oficiales, de estos que enviamos al Ministerio y que serán públicos para la historia de esta región, para la historia de este país. En recursos humanos, nosotros hemos tenido la incorporación de nuevas contrataciones que a fecha 2 de junio, hoy estamos a 4, a fecha de anteayer, suman 4.569 profesionales. Eso significa que es el 15,2% de nuestra plantilla, el mayor porcentaje de toda España. No hay ninguna comunidad en España que tenga un porcentaje de mayor del 15,2% en contratación de profesionales para atender la pandemia. El consejero de Sanidad ha avanzado en la decisión del Gobierno regional de no permitir la vuelta a la normalidad en las residencias porque, según ha asegurado, no estamos preparados para visitas. Ayer mismo nos reunimos el grupo de trabajo de las residencias, en el que están los 5 coordinadores provinciales, el coordinador regional, el Servicio de Salud, la Dirección General de Salud Pública, y
decidimos que aún no se puede permitir la vuelta a la normalidad en las residencias. No se pueden permitir visitas ni otras actuaciones. Yo lamento mucho tener que en esto ser más cauto de lo que lo ha sido el propio Gobierno central. Estamos desobedeciendo el Boletín Oficial del Estado, que permitía la visita a residencias en las personas, sobre todo las personas que están en el peor momento de su vida, en el final de su vida. Nosotros aún no estamos preparados en las residencias, por eso las auditorías, por eso el trabajo y por eso no permitir de momento las visitas. Fernández Sanz ha indicado que a lo largo de la pandemia del COVID-19 se han tenido que intervenir 5 residencias de mayores de toda la región. Ha sido necesario intervenir o gestionar 5 residencias. Élder en Tomelloso, Villacañas en Toledo, Peñas de San Pedro en Albacete, Siglo XXI en Guadalajara y Cañete en Cuenca. Bien, es verdad que cuando hablamos de intervención no estamos hablando de intervenir la residencia, eso solamente lo hemos tenido que hacer en alguna ocasión. Estamos hablando de intervenir o gestionar. En total se han habilitado 600 plazas en todos estos centros, que les he dicho, estas 5, que han posibilitado la recuperación y alta a su domicilio ya de 250 residentes a fecha de hoy. Es decir, 5 residencias intervenidas o medicalizadas, como lo quieran llamar, o gestionadas, más de 600 plazas disponibles, 423 ingresos, 250 altas a domicilio y, por significarles, en Élder, que fue la primera que tuvimos que intervenir, hemos estado los últimos 25 días sin ningún fallecimiento. El Consejo de Gobierno aprueba la financiación de casi 60 millones de euros destinados a la prestación de los servicios sociales y a la ayuda a domicilio. En rueda de prensa, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha explicado que se trata en concreto de una financiación de 59,9 millones de euros que se incluyen en el marco de la concertación con las corporaciones locales creado en la pasada legislatura para la corresponsabilidad de las administraciones en el mantenimiento de los servicios sociales. El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 43,2 millones de euros para financiar la ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha. Es un sistema de ayuda a domicilio que en los últimos 5 años se ha incrementado en un 25% y que, según los datos, miren, en el pasado 2019 atendió a más de 22.000 personas. Pero además estas 22.000 personas, fundamentalmente personas mayores, muchas de ellas se encuentran en situación de soledad, han sido atendidas por más de 5.500 auxiliares de ayuda a domicilio. Lo digo en femenino porque, como saben, la mayoría son mujeres auxiliares de ayuda a domicilio profesionales que o bien tienen la titulación adecuada o bien han sido acreditadas y habilitadas para poder atender de forma especializada las necesidades de las personas mayores en su hogar. En el convenio se incluye toda la financiación destinada a atender a la ciudadanía desde los servicios sociales de atención primaria, que engloban los servicios sociales de atención primaria en el plan concertado y los equipos profesionales que apoyan a los servicios sociales en los municipios pequeños, que son los convenios supramunicipales y la ayuda a domicilio. En definitiva, este expediente del que hoy les informo es muestra de este compromiso social del Gobierno del presidente Emiliano García Paje. Un compromiso por unos servicios sociales de calidad y un compromiso por un servicio de ayuda a domicilio que atienda fundamentalmente a las personas mayores y fundamentalmente en su hogar, en su entorno, que dé respuesta a las verdaderas necesidades sociales que tiene nuestra ciudadanía y que además son precisamente los colectivos que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. La titular de Bienestar Social ha explicado que el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 11,4 millones de euros para los convenios con los municipios de más de 3.500 habitantes para la prestación de servicios sociales de atención primaria que beneficiará a un total de 98 entidades locales. Que el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 11,4 millones de euros para esos convenios que se realizan con los municipios fundamentalmente mayores de 3.500 habitantes y que, en este caso, dentro de este convenio, ascienden a 98 entidades locales. Son 98 los municipios que desarrollan planes concertados de forma autónoma.
Esto permite también el mantenimiento de 592 profesionales de los servicios sociales, fundamentalmente trabajadores y trabajadoras sociales, pero también otras profesiones del ámbito social, como de la educación social, de la psicología, de la pedagogía, de la sociología, etcétera, que es la parte más cercana al ciudadano, la que atiende las necesidades más básicas. Para los municipios pequeños se firman 53 convenios que atienden a 821 municipios de toda la región, atendidos todos los días por los profesionales de los servicios sociales, con un importe total de 5,3 millones de euros. En segundo lugar, los convenios supramunicipales. Como digo, estos convenios supramunicipales se firman con los ayuntamientos que tienen menos de 3.500 habitantes, y es cierto que no tienen unos profesionales estables en esos ayuntamientos, sino que los profesionales son itinerantes y lo que hacen es trabajar en distintos ayuntamientos. Por eso se firman normalmente con los ayuntamientos que son cabecera de área de servicios sociales, porque fíjense, con relación a los convenios supramunicipales se firman 53 convenios, pero estos 53 convenios atienden a 821 municipios de Castilla-La Mancha. Son municipios pequeños, son municipios que atienden, que son atendidos por profesionales todos los días. Y a principios de esta semana conocimos los datos del paro correspondientes al mes de mayo. Vamos a hacer un análisis de estos datos con Roque García, responsable comarcal de Comisiones Obreras. Roque, cuéntanos un poco a nivel general, ¿no? Nos parecen positivos, esperábamos que no fueran buenos los datos si los comparamos con el mes anterior. Sí, así es. Los datos ahora mismo, comparándolos con el mes anterior, son positivos. Desciende el paro. Y bueno, el único dato malo que se encuentra es con el dato interanual, que en ese dato interanual sí se ve claramente que hay bajo la opinión de Comisiones Obreras, un dato negativo, porque hay 237 personas en desempleo más comparándolo con mayo del año 2019. En cuanto a los datos comparativos con el mes anterior, sí entendemos que son datos positivos, tanto en el total de demandantes, que como ya hablábamos en el mes anterior, ahí es donde se ve cómo ha afectado los ERTEs en nuestra comarca, que en este caso se ve que comparándolo con el mes anterior son 513 personas que han pasado del ERTE a estar ya en activo, y luego pues los 504 que hay de descenso de parados, que ahora si quieres pues podemos evaluar por los distintos sectores. Pues, pero Roque, si cuando nos dicen que íbamos a estar inmersos en esta crisis sanitaria y que, bueno, este mes nos iba a ver solo comparado con el año pasado, solo son muchas familias, está claro, pero 200 personas, ¿no? Nos esperábamos que el dato fuera pues más grave. Sí, sí, es cierto. ¿Qué quiere o qué entendemos que está pasando? Pues que la recuperación que estábamos teniendo, pues que realmente va a ser en V, ¿no? Si estos datos se siguen comparando. Pero hay también un dato que refleja esto, y es lo que siempre hemos venido diciendo otros años, que no hemos pasado la situación de pandemia que hemos pasado este año, ¿no? Y es el tema de la gran estacionalidad que tenemos de desempleo en la comarca de Llín. ¿Por qué? Pues porque, como estamos hablando, los datos son positivos, pero son positivos pues, principalmente por dos sectores, y son el sector de la agricultura y el sector de servicios. Agricultura pues, por el tema de la recogida de fruta, y el de servicios por la incorporación a través, después de la pandemia, de la apertura ya de bares y restaurantes. Pues, ¿qué te parece? Vamos a analizar un poco estos datos por medio de unas gráficas que hemos elaborado aquí en Televisión Llín. La primera son los datos generales, ¿no? El total de demandantes de empleo y el total del paro registrado. ¿Qué podemos decir? Si lo comparamos con, lo hemos hecho en tres colores, el azul es mayo de este año, el rojo es comparándolo con el año pasado y el verde es el del mes anterior, ¿no? ¿Qué podemos decir? Vamos a explicar primero qué significa eso de total demandantes. ¿Qué es eso, Roque? Vamos a ver, el total de demandantes son todas aquellas personas que están inscritas en las oficinas del paro
¿Y qué son demandantes? Demandante es aquella persona que está parada, aquella persona que quiere una mejora de empleo y entonces se apunta independientemente que tenga una jornada parcial, pero quiere mejorar el empleo, entonces se apunta también como demandante de empleo, y todas aquellas personas que están, por ejemplo, en un ERTE. Esas tres categorías estarían dentro del total de demandantes. Y haciendo la comparativa con el gráfico que estás comentando, pues se ve claramente lo que decíamos hace un momento, ¿no? Vemos que en mayo del 2019 pues había un total de demandantes mucho inferior que la barra roja, ¿no? Y comparado mayo con abril, es esa pequeña diferencia que hay, porque también el mes pasado también hubo gente que salió de ERTES el mes pasado, al pasar de fase. Entonces, bueno, pues entendemos que estos datos pues son buenos en ese sentido. En el paro registrado, pues lo que decíamos también, que sería la segunda columna, vemos en abril del 2020, pues como ha habido un incremento comparado con el año pasado, que son los 237 trabajadores que estaba comentando en el dato interanual. Y comparándolo con el mes de abril, pues también vemos que ha habido un descenso en mayo comparándolo con abril, que son la cantidad de 204 que son los desempleos, o sea, trabajadores parados menos. Y luego también algo que es ya crónico, el tema, al hacerlo como aparece en las columnas, haciendo la comparativa entre género, entre hombres y mujeres. Desde siempre, y siempre hemos venido reivindicando desde Comisiones Obreras, pues que si realmente le hiciéramos una foto fija de un desempleado, pues tendría cara de mujer, ¿no? Y como se ve claramente de que el desempleo pues afecta más a las mujeres que a los hombres. Que es casi el doble. Sí. Siempre lo vemos y siempre lo analizamos casi todos los meses y vemos que casi duplica. No llega, es que un tercio seguro, porque esas comparativas las hacemos también en el sindicato, y las mujeres pues siempre salen peor paradas en el tema del desempleo que los hombres. ¿Y a qué achacáis los sindicatos a esta cronicidad del paro en mujeres? Pues ahí influyen muchos factores. Influyen el factor a nivel de la mujer, pues ha estado siempre vinculada al hogar, es la que se ha quedado siempre, va a cuidar de los hijos, el hombre es el que ha salido más en ese sentido, pero ya cada vez más pues la mujer se ha ido incorporando, y por eso se ha ido sufriendo un incremento en la diferencia entre hombres y mujeres. Le cuesta más a la mujer encontrar trabajo, ¿no? En ese sentido. Y principalmente vienen a ser esos factores los que inciden en que esa diferencia sea tan grande. Si comparamos los datos de este mes, de mayo, por sectores, si hacemos ese análisis, en realidad todos los sectores aumentan la contratación respecto al mes anterior, evidentemente. Sí, así es, son datos positivos en todos los sectores, todos han bajado, ha bajado, pero lo que decíamos también al principio, ha bajado lo que más agricultura, sobre todo por el tema de la recolección, en este caso ahora mismo del albaricoque. Servicios ha bajado también por el tema de la apertura de restaurantes y bares, que antes está dentro de este sector. Construcción también bajó el mes pasado y sigue bajando todavía este mes. Industria también, con el hecho de la apertura de algunas industrias que estaban también cerradas, que no han pasado a ERTE, porque aquí también se ve la cifra de parados sí nos dice de que hay en estos sectores que está habiendo un descenso importante de personas que dejan en las listas del paro, es porque anteriormente estaban contratadas y ahora los vuelven a llamar, ¿no? Entonces, en ese caso, hay algunas industrias que no han optado por el ERTE, sino han optado por, en este caso, el despido o finalización de contratos de los trabajadores que estaban a su servicio. En cuanto a las mujeres y hombres, que lo he destacado también en este gráfico, de menores de 25 años, el desempleo que tienen, aquí no se acusa tanto ese desempleo femenino. No, la verdad que no. Pero bueno, el dato que tenemos siempre sin empleo anterior, si nos vamos dando cuenta mes tras mes, hay unos incrementos muy leves entre unos meses y otros. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque se tira muy poco del tema de la juventud. Yo creo que con el tema de la juventud vamos a tener a medio plazo pues un problema de que mucha gente ya
que es joven, que son 25 o 30 años, menores de 25 también, en los cuales pues están pues mucho tiempo ya con ganas de trabajar, pero que no encuentran un trabajo adecuado y casi nunca aquel trabajo, porque esas personas precisamente son las mejor formadas, que tengan que ver con lo que hayan estudiado en sus carreras universitarias o de formación profesional o de cualquier otro índole. También, Roque, vamos a ver, y además en esa visualización gráfica quizás se vea mejor la estacionalidad del trabajo, como tú dices, en nuestra comarca. Vamos a ver esa gráfica que simboliza y que se ve comparándolo con meses y años anteriores. Desde junio de 2018 comienza esta gráfica y termina en los últimos del mes de mayo, que como vemos son esos picos tan altos, sobre todo en los demandantes de empleo. Vemos ese final de la gráfica, ¿verdad? Sí, precisamente, es que se ve muy claramente, ¿eh? Se ve muy claramente cuando empezó el tema de la pandemia, el pico que existe, ¿no? Entonces es muy ilustrativa esta gráfica en ese sentido, de que se ve perfectamente y cómo vamos descendiendo de ese pico, ¿no? Entonces, pues bueno, es un buen dato, porque si te das cuenta en el paro también ha sido algo más, pues más normal el hecho de, en cuanto no haya mucha diferencia de datos de unos meses a otros. Vemos que en el mes de mayo coincide, ¿no?, que baja, porque coincide también con el comienzo de estas campañas agrícolas que destacábamos antes, ¿verdad? Sí, ahí la agricultura lo normal es que va a seguir descendiendo pues desde este mes hasta agosto, o por lo menos se va a ir manteniendo y no va a sufrir ningún cambio. Luego ya, incluso a lo mejor ya en el mes de septiembre, dependiendo de la vendimia, pero ahí en agricultura, por ejemplo, suele ser así. En cuanto al tema también que estábamos comentando de servicios, también de la estacionalidad que existe, pues en las épocas de verano, épocas de Semana Santa, épocas de Navidad, en los cuales hay unos descensos importantes de personas desempleadas, de trabajadores de estos sectores. Además ahí se ve, ¿no?, los peores meses, diciembre, enero, febrero. En marzo ya parece que empieza a subir un poquito, y luego mayo es un buen mes. Sí, sobre todo enero y febrero, como se está viendo en casi todos los años, vemos cómo va descendiendo y luego va habiendo algunos incrementos con arreglo a los meses que estamos diciendo, ¿no? Ya te digo, de que es una gráfica bastante ilustrativa y sobre todo se ve perfectamente, muy claro, en el total de demandantes, que es donde realmente ahí se ven los trabajadores que han estado en ERTE, donde pasan a engrosar ese número total de demandantes. Porque casi siempre son paralelas estas dos líneas, ¿no? Sí. La roja es el paro registrado, sí, y la azul el total de demandantes. El total de demandantes, y en el único momento en el que se separan, ¿no?, ha sido este año por esa situación irregular, ¿no?, que decimos que ha pasado este año con los ERTEs. Así es, se ve muy claro y bueno, los ERTEs, yo creo, y aparte hay que comentarlo, ¿no?, de que ha sido un salvavidas pues para proteger precisamente muchos empleos y para salvar a muchas empresas. Porque si no hubiera sido así, si las empresas hubieran tenido que aguantar todo el coste de esos trabajadores, sin los ERTEs, pues hubieran optado lo más seguro por el cierre, ¿no? Entonces se ha salvado con los ERTEs a muchas empresas y a muchos empleos de muchos trabajadores por la iniciativa que tuvo en este caso el Gobierno a la hora de aprobar los ERTEs. Se mantienen los ERTEs, siempre esperamos evidentemente, ¿no?, que no se traduzcan en despidos, pero ¿cómo evolucionará? ¿Se irá poco a poco? ¿Bajarán esos ERTEs? ¿Llegará un mes que algunas empresas tengan que decidir si hacen un ERE o al final continúan con el ERTE? ¿Hasta cuándo van a continuar los ERTEs? Es que todavía no hay de lo que está claro a nivel del Gobierno, de que hasta finales de junio sí, y se estaba viendo a ver si era hasta septiembre o era hasta final de diciembre. Muchos sectores están pidiendo que se continúe. Sí, precisamente los sectores que más están aguantando la pandemia en ese sentido es sobre todo el tema de hostelería. El turismo. Sí, todo lo que va relacionado con el turismo y la hostelería. ¿Por qué? Pues porque la hostelería, al tener esos requisitos que tienen que tener ahora mismo,
pues les impiden el que tengan la contratación que han venido teniendo otros años. Entonces, ese sector en concreto está solicitando que sea hasta finales de diciembre. ¿Mi opinión cuál sería? Pues me gustaría de que no se destruyera empleo, por lo cual que esos ERTEs puedan aguantar hasta diciembre. Ante un posible, hombre, yo ojalá que me equivoque y que no sea así, pero que ante un repunte, a lo mejor, como se está diciendo luego en septiembre, octubre, de que haya un repunte de la pandemia. Esperemos que no. Toco madera para que eso no sea así y que bueno, de que esta V que comentábamos anteriormente, que se está viendo, sea realmente así y que logremos salir entre todos de esta crisis de la pandemia con buen pie y recuperando los datos que eran buenos antes del inicio de la pandemia. Roque, una medida muy discutida del Gobierno, el salario mínimo, salario mínimo es el salario mínimo de supervivencia. Sí. ¿Cómo lo veis vosotros? Nosotros lo vemos de una manera muy positiva. ¿Por qué? Porque entendemos que aquellas, sobre todo y principalmente, porque aquellas familias que ante estas circunstancias se han visto agravadas, y sin estas circunstancias de la pandemia, porque no se nos olvide, yo he visto aquí en Ellín a gente rebuscar comida en los contenedores. Eso yo creo que para cualquier persona que quiera, en este caso a Ellín, a su pueblo, a su comarca, y ver esas personas que están rebuscando en contenedores de basura, se nos debería de caer la cara de vergüenza. Tendríamos que tener algo para poder que eso no se volviera a ocurrir. Entonces yo creo que esto viene a paliar eso. Entonces nosotros es algo que hace 3 años, si no recuerdo mal, iniciamos desde Comisiones Obreras y UGT una iniciativa legislativa popular precisamente reclamando el ingreso mínimo vital. Entonces nosotros lo vemos muy positivo. Aparte de por qué lo vemos positivo, porque estamos hablando también de empleo. Esto va a contribuir a que haya más empleo. ¿Por qué? Porque el dinero de entre los 400.000 euros, dependiendo de la unidad familiar, el dinero que se les dé por este ingreso mínimo vital, va a repercutir en el comercio, va a repercutir en la tienda de al lado, va a repercutir en el estanco, va a repercutir en si se van al bar a tomarse un café. Entonces yo entiendo de que es una buena medida y es una medida que va a ser favorecedora, tanto por lo principal, que es atender a esas personas que peor lo están pasando, y luego, en segundo lugar, porque va a generar y va a crear más puestos de trabajo, porque ese dinero seguro que no se lo van a llevar a Suiza. Esas personas seguro que no se van a ir a Suiza a llevarse ese ingreso mínimo vital. Entonces yo desde Comisiones Obreras entendemos de que es muy positivo. Varias críticas que tiene este salario. Una, que la gente que lo perciba no va a buscar empleo. ¿Es así? No, no tiene nada que ver, porque precisamente una de las cosas que si se lee el Real Decreto, pues se ve de que tiene que ser una persona que tiene que estar activa en búsqueda de empleo. Entonces no va para vagos, ese sentido, como han estado diciendo. Hay también, porque como ya por las redes sociales circulan tantas mentiras, la última en una de las colas en un consulado de Almería, de Marruecos, y decía la foto que era solicitando a la gente de Marruecos esa ayuda. Eso se ha desmentido, que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque primero, hasta el día 15 de julio no se puede solicitar. Segundo, porque tienes que tener como mínimo 1 año de residencia. Porque tienes que reunir una serie de requisitos. Toda aquella inmigración ilegal no puede acogerse al ingreso mínimo vital. Entonces, pues bueno, son bulos interesados, creo que es de la extrema derecha, que están desde el principio y desde un momento en contra de la inmigración, en contra de la homofobia. Entonces, pues bueno, están difundiendo eso y eso le cala a la gente, Eso le cala a la gente, por ejemplo, lo que acabo de decir, que está circulando en redes, cuando es totalmente falso. En cuanto a la búsqueda activa de empleo, ¿qué significa eso? He visto que sí que tienen que estar inscritos en el paro, pero ¿hasta qué punto se pueden rechazar empleos? No se podrían rechazar empleos si a una persona que esté cobrando el ingreso mínimo vital, o bien lo llaman para un posible trabajo y lo descarta, se le quitaría.
O sea que eso entiendo, bajo mi punto de vista, de que no es así. ¿Hasta qué punto está preparada esta ley para que no se hagan falsos supuestos que perciban este salario? Hombre, ahí va a ser una cuestión de que conforme se vayan solicitando, se vayan concediendo, ahí yo creo que sí se debería de tener un mayor control para impedir lo que tú estás comentando, porque también digo eso sí que no sería, bajo mi punto de vista, pues ni ético, ni legal, ni moral. El hecho de que una persona que ahora mismo pueda y no reúna los requisitos de esta normativa, pues el hecho que los falsee. Para eso ahí yo creo que tenemos tanto Hacienda, que podrá controlar por un lado, como la Seguridad Social y demás. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que, bueno, que la picaresca existe, y en España sí, pues hay que poner los medios, en este caso por parte de la Administración, para controlarlos. ¿Sabes? Pero prevé la ley incluso hasta sanciones a quien haga esto, ¿no? Te digo no porque me he leído las partes importantes, un resumen, no me he leído todo el Real Decreto, pero creo que no lo establece. Pero lo que sí establece es que son los requisitos que tiene que hacer y el control que debe de haber por parte de la Administración para poder corregirlo, o en este caso denunciarlo y sancionarlo en el caso de que se detecte de que hay alguna persona en la cual está incumpliendo y está falseando datos para poder cobrarlo. Roque, medidas que se están desarrollando y que son positivas en nuestra comarca, por ejemplo, que se ponía, por ejemplo, además lo ponía la Junta de Castilla-La Mancha como ejemplo, la contratación de los frutales de hueso aquí, con las medidas que se adoptaron, ¿no?, de fomentar esa contratación en el sector agrario. Nos parece bien, y sobre todo por un sector que ha sido fundamental durante la pandemia y antes de la pandemia, pues para nuestra propia alimentación. Entendemos que fue positiva la medida en el sentido de que, fíjate, eso antes no se permitía, y precisamente por el hecho de la pandemia, por el hecho que precisamente esos trabajadores que no hemos tenido este año, que ha sido pues la inmigración, se hacían contratos de personas del este de Europa para que vinieran concretamente a muchas campañas, ya con contratos definidos, venían, recogían y luego se marchaban. Eso no lo hemos tenido. Ante esa falta de mano de obra, porque así se ve realmente ante esta situación de que hay falta de mano de obra en el campo, pues cómo se ha podido solucionar precisamente con la medida de que han podido aquellos trabajadores que estaban en desempleo compatibilizar el estar cobrando el desempleo con el que lo contraten en el campo, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues yo creo que se han salvado muchas de las campañas agrícolas que había en ese momento. ¿Qué medidas reivindicáis desde Comisiones Obreras para mejorar esta situación, que continúen los buenos datos y que se fomente más la contratación? Pues vamos a ver, nosotros estuvo en la secretaria general de Comisiones Obreras de Albacete, Mari Carmen Juste, ha tenido varias reuniones, está en contacto con los distintos ayuntamientos de la provincia, también con el de GIN, tanto Comisiones Obreras como UGT, dando indicadores de cómo podríamos mejorar, ¿no? En este caso se tuvieron con el alcalde, con Ramón García, varias videollamadas para ver las posturas de cada uno, y entendíamos de que se tiene que fortalecer ahora ante esta situación pues todo el tema sanitario, todo el tema de servicios sociales. Yo creo que ha sido fundamental y va a seguir siendo fundamental, pues tanto para esta pandemia como otras posibles pandemias, para que no nos pille desprotegidos. Se tienen que incrementar también los servicios sociosanitarios del propio ayuntamiento. Se han planteado medidas de la atracción de empresas a los polígonos, sobre todo también, y eso he visto ya que hay algunos municipios ya que lo están haciendo, ¿no? Para eso yo planteé el hecho de que a ver si podíamos ser innovadores en ese sentido, de que se ha visto ante esta pandemia pues la falta de prendas de textil, como pueden ser las mascarillas, como pueden ser las batas, como puede ser como históricamente Gin ha sido fundamentalmente textil en ese sentido, pues desde Maser, Viserca, John,
han sido muchas empresas del textil que antiguamente pues estaban en Ellín y era pues, potencialmente uno de los sectores más importantes de Ellín. El poder alguna iniciativa para poner facilidades por parte de la administración pues, para que se implanten en Ellín, ¿no? Entre otras, pues también, sobre todo, aprovechar también medidas medioambientales para poder pues, corregir emisiones, aunque fíjate lo que te acabo de decir, de que esta pandemia ha logrado pues que aquellas emisiones que se estaban manteniendo antes, limpiar la atmósfera e incluso cerrar la capa de ozono. O sea que mira, por esa parte pues ha venido bien, pero bueno, no se puede decir eso porque ha habido, por desgracia, muchos fallecidos como consecuencia de la pandemia. Roque, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos ayudado a analizar los datos del paro y también esas medidas. Muchas gracias y ya sabes, como siempre continuaremos hablando contigo sobre los datos y todo lo que afecta al empleo en nuestra comarca. Gracias. Muy bien, muchas gracias y ya sabéis que estoy a vuestra disposición cuando queráis, estoy aquí con vosotros. Y hoy, después de estos servicios informativos, tendremos una nueva edición, como cada jueves, de Abriendo Campos con Esperanza Sagredo. Entre las noticias más destacadas del medio rural también conoceremos más sobre la recolección de la miel. Y estamos procediendo a la extracción de miel de tomillo, que es una miel muy buena también para bronquios, resfriados y eso. El día a día de un apicultor quitando ahora que es cuando la recolección es un penadero, siempre es un estilo a la agricultura y ganadería, muchas contras, más que nada con el cambio climático que estamos teniendo cada día más. El cambio climático, sobre todo a quien más está afectando es a la abeja, porque la abeja es un insecto que en plena campaña de trabajo de ella suele vivir de 35 a 40 días solamente la abeja y no le da tiempo a adaptarse al cambio, a las temperaturas que tan pronto tenemos invierno, como hace mucha calor. El problema, la abeja lo que necesita más que nada es primavera. Y estas imágenes corresponden a las primeras horas de la tarde que sorprendían con esa tormenta en la que ha llovido sobre las calles de Ellín y este era su estado. Y con estas pequeñas lluvias que hemos tenido en el día de hoy vamos a conocer más sobre la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana. Buenas noches. Mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados en Albacete, salvo algún intervalo nuboso al principio en las sierras del sur, donde no se descartan precipitaciones de carácter débil de madrugada. Temperaturas mínimas en descenso mañana con 15 grados en Ellín, 11 en Albacete, 13 en Tobarra, 12 grados en Ontur, 13 en Albatana y 11 en Fuente Álamo. En cuanto a las temperaturas máximas, subirán mañana con 26 grados en Fuente Álamo, 28 en Albacete, Tobarra y Ontur, también en Albatana, 29 grados tendremos en Ellín. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy nos despedimos con la visita de la señora Charo al Río Mundo a su paso por Mingojil. Muchas gracias por su atención y que sean felices. Buenos días. Bueno, pues siguiendo a José Jordán, al final nos hemos animado y nos hemos venido a Mingojil. Entonces, está fácil de llegar aquí, desde Ellín. Luego, antes de llegar a Mingojil, hay una especie de carreterilla, un camino que lo coges a la izquierda y te trae directamente aquí al Río Mundo. Entonces, mirad las montañas, este sitio es muy bonito. Aquí están las balsas, que supongo que son de riego. A ver, y ahora os enseñaré un poco las cascadas.